Muy buenas tardes con todos. La Universidad UTE les da la más cordial bienvenida a este masterclass, el cuidado emocional perdónenme, se me acaba de escapar, cuidado emocional del prehospitalario en pandemia. Para la Universidad UTE es un gusto reencontrarnos en este espacio. Ahora me es grato darle la bienvenida a nuestro decano, el doctor Osvaldo Palomeque, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Eugenio Espejo. Estimado doctor Palomeque, bienvenido. Damas y caballeros, buenas tardes. Bienvenidos a este tercer masterclass organizado por nuestro director de carrera, el magíster René Abarca. Muchas gracias a la doctora Alicia Galfazó, quien es nuestra invitada especial y expositora la tarde de hoy. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros, doctora. Le agradecemos muchísimo. Esperamos seguir contando con la participación de ustedes en futuros eventos. Tenemos programado alrededor de 10 masterclass. Vamos recién por el tercero. Siempre hemos tenido una asistencia bastante grande, lo cual nos llena de orgullo. Sin más, le doy la palabra a René para que por favor nos presente a nuestra invitada. Una vez más, gracias, doctora Galfazó. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a usted, un placer. Gracias, buenas tardes a todos, doctor Palomeque. Muchísimas gracias. Mi querida Alicia, buenas tardes. Bienvenida a este evento. Gracias por aceptar participar. A nombre de la carrera, la licenciatura en Atención Prehospitalaria de Emergencias de la Universidad UTE, reciban todos ustedes, queridos amigos, futuros estudiantes, profesionales del ámbito prehospitalario del Ecuador. Veo gente conectada de Colombia, de Argentina. Saludos, Ale, de México, mucha gente. Muchísimas gracias por estar acá. Tengo el honor y el agrado de presentarles a ustedes a Alicia Galfazó. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en psico-oncología, especialista en psicología de la emergencia, psicotrauma, directora de posgrado de curso de primeros auxilios emocionales en urgencias, emergencias y desastres de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como docente de la Cátedra de Medicina Legal en la misma facultad. También es docente en la Universidad de Málaga, en España. Coordinadora general de la Red de Primeros Auxilios Emocionales, la Red de Ayuda Humanitaria en Cuidado Emocional en Urgencias, Emergencias y Desastres. Directora de la revista digital española Cuadernos de Crisis y Emergencias. Cabe decir que hay algunas personas de acá de Ecuador que han logrado publicar en esta prestigiosa revista. Son artículos muy buenos. Trainer internacional de equipos de primera respuesta a emergencias y desastres y oficial inspector de bomberos voluntarios de Varadero. Mi querida Alicia, como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida. La audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias René y a todos los que coordinan esta carrera, porque la verdad es un placer enorme, como comentábamos antes de iniciar, sumarnos. Nos conocemos todos hace mucho tiempo y es un placer encontrarnos en este camino y ir compartiendo experiencias y ir compartiendo estas miradas sobre el cuidado emocional. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, vamos a tratar de pensar un poco juntos de qué se trata todo este tema de los primeros auxilios emocionales y sobre todo cómo los vamos a ubicar en el prehospitalario y cómo lo vamos a pensar desde el prehospitalario. Voy a intentar compartir la pantalla, así nos vamos guiando con algunas imágenes que nos van a ayudar a poderlo pensar juntos. Ahí estamos. Va muy rápido. Ahí está perfecta. Ahí estamos bien. Bien. Primera cuestión, hay algo que sigue llamando la atención y que me parece muy importante que lo podamos empezar marcando, ¿no? El gran déficit que tenemos a nivel mundial, esto no es ni América Latina únicamente, ni sumemos Europa, no, a nivel mundial tengo la oportunidad y la suerte de poder trabajar en varios lugares diferentes, en distintos países, y esto se repite en todos lados, que es un déficit enorme en nuestra formación,
en la formación de todas las áreas profesionales, sobre todo las ligadas a la emergencia, donde no se nos enseña de cuidado emocional, pero sobre todo donde no nos enseñan autocuidado emocional. Donde yo muchas veces digo, seguimos fabricando héroes, ¿no? Seguimos fabricando profesionales que saben qué hacer con los demás, pero que no saben qué hacer con ellos mismos. Que cuando termina un día difícil, una jornada difícil, no saben qué hacer con ellos, con sus propias emociones. Yo creo que desde ese lugar es desde donde yo planteo los primeros auxilios emocionales, con dos grandes vertientes, ¿no? 50 y 50. Una parte es de autocuidado y otra parte es de cuidado, y en ese orden. Yo creo que es muy difícil cuidar a otro cuando yo no sé cuidarme a mí mismo. Es muy difícil contener o saber qué hacer con otra persona en un escenario de emergencias cuando yo después de esa situación no sé qué hacer conmigo. Entonces lo que vamos a tratar de pensar juntos hoy es estas dos vertientes. ¿Qué sucede en un escenario de emergencias? ¿Qué sucede en la vida cotidiana cuando trabajamos con el dolor de la gente? ¿Qué sucede en escenarios de magnitud más grande? ¿Qué sucede con todos nosotros, no solamente con los demás? Y para poder pensar esto, vamos a partir de la base, que es que los seres humanos somos biopsicosociales. Esto quiere decir que cuando yo hablo de cuidado emocional, no lo puedo hablar aparte, no lo puedo sacar del contexto, no puedo decir, y la parte de psicología también. ¿Por qué? Porque es inherente al ser humano. A veces escuchamos en algunas instituciones que quizás son un poquito más duras o más difíciles menos permeables para hablar de ciertos temas, frases como, bueno, aquí las emociones no, o las emociones quedan afuera. Entonces yo les digo, bueno, bien, si hoy en esta reunión o en esta intervención las emociones quedan afuera, la próxima vez, por favor, que vengan las emociones y dejamos el cuerpo afuera. No tengo manera. ¿Cómo hago para separar una cosa de otra? El ser humano se caracteriza justamente por ser emocional. Cuando no hay emociones, vamos a ver ahora en qué momento pueden no estar las emociones, pero después van a venir, después van a estar. Es una característica humana. Si no llegaran a estar, estamos hablando de enfriamiento emocional, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, poder entender que nosotros nos expresamos y nos movemos siempre en estos tres planos: nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra vida social. Cómo todo esto se va jugando de distinta manera. A veces nos volcamos más a la parte física y desarrollamos más patologías o reacciones o cuestiones ligadas a lo físico, me contracturo, me duele la cabeza, la comida me cae mal, cosas que ya iremos viendo, o me relaciono más a lo emocional, me enojo, me entristezco, me malhumoro, ¿no? Diferentes reacciones emocionales, o en la parte social, me aíslo, me vuelvo muy extrovertido, irónico, ¿no? Distintas fases por las que podemos pasar, o todo junto. Pero esto no lo puedo dividir. Entonces, al momento de pensarnos en una emergencia, tenemos que sí o sí poder pensar estas tres partes siempre juntas. Y otra cuestión, para luego empezar a desarrollar más otros temas más específicos, es entender quiénes son las víctimas. Ustedes como prehospitalarios estarán seguramente sumamente acostumbrados a pensar los tres niveles habituales de un triage, ¿no? Un verde, un amarillo, un rojo. ¿Cómo clasifico víctimas en una escena? Sí, claramente, con un triage. Ahora, ¿cómo las clasificamos nosotros cuando queremos pensar una escena de emergencias desde lo emocional? Y acá a mí me interesa mucho que quede claro que esto no significa que yo necesite un psicólogo en una escena de emergencias. Necesito que todos los profesionales formados en la escena tengan nociones básicas de PAE, comprendan de qué se trata y sepan, tengan herramientas básicas de PAE. Luego tendremos profesionales psicólogos que puedan dar un paso más, que puedan gestionar algo más, que puedan aportar una herramienta más. Pero el primer auxilio emocional forma parte de todo el profesional que está en la escena, todo primer respondiente. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Quiénes son las víctimas en una escena? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? Esta clasificación tiene, que es un protocolo en realidad, tiene un poco más de 6 años. Hasta hace 6 años se decía que si nosotros, los profesionales que estamos en la escena, salíamos heridos o fallecidos, nos convertíamos en víctimas.
Si no, no. Con el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, se pudo ir observando que había otras cuestiones a tener en cuenta, que no solamente se trataba de heridas físicas, que había cuestiones emocionales, que los indicadores dentro de los profesionales de emergencias eran muy altos en consumos adictivos, en problemáticas de pareja, en problemáticas sociales, en violencia verbal, en violencia doméstica, y en una cantidad de cuestiones más que empezaron a alertarnos y a decir, algo está pasando, que no tiene que ver únicamente con estar herido físicamente. A partir de ahí que se comienza a repensar todo el escenario y a clasificar víctimas de otra manera. Y aquí tenemos esta clasificación, que nos dice que las víctimas primarias son las que están ubicadas en el lugar, las que les sucede algo, ¿sí? Aquellas afectadas de manera directa, pero cuidado, porque aquí ingresa en esta clasificación una subcategoría que no teníamos en cuenta antes. Nos dicen, son aquellas personas que están en el lugar heridas, fallecidas e ilesas, ¿sí? Cuidado con la categoría ilesa, porque es la categoría que en general no le prestamos atención. Son aquellas personas que les decimos, qué suerte que tuviste, tienes un Dios aparte, no te pasa nada, no te pasó nada, estás muy bien, estás muy bien. Son las personas que han tenido miedo de morir, que quizás hayan visto morir a alguien, que ven sangre, que ven a alguien accidentado, que están muertos de miedo, que no entienden qué pasó, que iban en un auto que volcó, en un bus que chocó, que salieron de un incendio, que estuvieron en medio de una inundación, y nosotros les decimos que no les pasó nada. Esta categoría hoy es una de las que más cuidado necesita, porque justamente es la categoría que habitualmente no se le presta atención. La otra categoría se la asiste de manera inmediata. Ya aquí nuestro número de víctimas es mucho más grande que el que nosotros pensábamos, pero sigue aumentando. Secundarias, miren quiénes. Familiares y amigos de las víctimas primarias. Aquí nosotros utilizamos una ecuación que es 1 por 10. Por cada víctima primaria, sabemos que en el término aproximado de 1 hora se activan 10 más. O sea, si yo tengo 5 víctimas primarias, un accidente de auto, voy a tener 50. Si yo tengo un bus, que puede tener 60, voy a tener 600. Fíjense ustedes de qué número estamos hablando. ¿Y por qué se habla del término de 1 hora? Porque hoy, con las redes sociales y la agilidad de los medios de comunicación, las personas, familiares, amigos, llegan a la noticia de manera muy, muy rápida. Esto quiere decir que no es que tienen 10 familiares directos, sino que hay 10 personas que creen que su familiar puede o no estar involucrado. ¿Por qué es tan importante este nivel? Porque es un nivel que se activa, que se mueve. Son personas que intentan llamar por teléfono a su familiar y si esa llamada no es atendida, lo intentan 1 o 2 veces y luego comienzan a acercarse al lugar, comienzan a movilizarse, provocan accidentes, se pueden ellos formar parte de un accidente, pero otro de los grandes problemas también es que colapsa la escena de emergencia. Llegan muy rápido al lugar y al no tener hoy muchos profesionales entrenados en ese cuidado, solemos tener muchos profesionales mirando la escena roja, o sea, mirando el accidente, mirando el incidente, mirando lo que fuera, pero no tenemos muchos profesionales que estén listos y activados para recibir familiares y personas que quieran venir o se acerquen a ofrecer ayuda. Esto ya nos va hablando de diferentes roles que necesitamos en la emergencia. Y miren quiénes están en el tercer nivel. Ahí estamos nosotros. Todo un nivel entero nos dieron, por si acaso. Antes ni siquiera existíamos y ahora estamos inmediatamente por debajo de las víctimas primarias y secundarias. No es que estamos en el 5.º nivel, ¿sí? El orden tiene que ver con el grado de afectación emocional. Y estamos ahí, tercer nivel. ¿Por qué? Porque esto nos avisa que trabajar con el dolor de la gente no es gratis. Que trabajar con el dolor del otro, acercarnos, tocar el dolor del otro, no es un trabajo como cualquier otro. Y que esto requiere, sí o sí, de clara conciencia de que somos víctimas en el momento de trabajar. Que luego vendrá el enorme desafío de no convertirnos en víctimas primarias o secundarias. Pero que el solo hecho de activarnos y estar disponibles
ya significa un riesgo superior biopsicosocial al resto. Mi querida Ali, Sí. hay un mensaje, una pregunta, dice, pregunto, ¿qué opinión tienes sobre este concepto que muchas veces escuchamos? Pasó una desgracia con suerte. Ninguna desgracia trae suerte. Yo creo que ahí es donde justamente ingresa el término de las víctimas ilesas, ¿no? Quizás sí podemos llamarle suerte el hecho de que no haya personas fallecidas o que no haya personas heridas, pero creo que si nosotros decimos esto, estamos quitándole la necesidad, el peso a la víctima ilesa, ¿no? Entonces, podemos decirlo por el hecho de decir no hubo personas fallecidas, pero tener muy claro que esto no significa que estas personas no necesiten una asistencia inmediata, ¿sí? Que el hecho de no tener una herida física no significa que no deban ser asistidos. Lamentablemente vemos muchas veces como personas que no son asistidas en el momento, contenidas me refiero, ¿no? Contenidas, dándoles información, dándoles herramientas de cuidado, en el mismo lugar, unas horas o unos días después, estas personas luego protagonizan incidentes días siguientes, porque ahora vamos a ver enseguida de qué se trata la disociación, y permanecen disociadas, con lo cual son muy propensas a tener accidentes incluso domésticos o cotidianos en los días siguientes. Por eso hay que tener tanto cuidado. Tenemos tantas frases armadas y tantos dichos populares que cuando los volvemos a escuchar decimos, ay Dios mío, ¿no? Tenemos que repasarlos y tratar de cambiarlos un poquito. Pero sí, hay que volverlos a pensar. En el cuarto nivel tenemos a los miembros de la comunidad que ofrecen ayuda, a la gente que se acerca al lugar. Y acá también hay una connotación muy especial, porque hay muchas personas que se enojan o se pelean, porque ¿para qué vienen a mirar y vienen no sé, a sacar fotos, a ver de qué se trata? El morbo de la gente. Y tenemos que tener claro que el morbo es inherente al ser humano, ¿sí? Forma parte del ser humano. Hemos visto en muchas partes del mundo, ahora vamos a ver algunas imágenes, en muchas partes del mundo como cuando algo se puede cerrar, cuando las personas pueden dejar de verlo, simplemente siguen de largo, ¿sí? Personas tienen curiosidad, por eso existe la llamada prensa amarilla y por eso venden tanto la prensa o los medios de comunicación que hacen mucho hincapié en la sangre y en imágenes tremendas, porque el ser humano tiene tendencia a mirar esto, entonces no se trata de pelearnos con esto, sino de prevenirlo, de cómo prevenirlo. Aquí en este punto insistimos muchísimo en el trabajo con biombos, ¿sí? Y si no tenemos biombos, con la barrera humana. Ahora en un minutito vamos a ver algo sobre eso. Y en quinto nivel tenemos a las personas implicadas de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Personas que están quizás en su casa o muy lejos de donde sucedió el hecho y por televisión, por las redes sociales, por la radio, se van interiorizando de lo que pasó, pero también de una forma muy especial, porque se apela mucho a la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, ponen imágenes con música, con la persona como era en su vida, si era un niño ni hablar, ¿no? Con sus muñecos, con sus imágenes jugando, y esto nos encontramos con un montón de personas muy afectadas en sus casas sin conocer ni lo que sucedió, ni a las personas que estaban involucradas, ni al lugar, pero con una carga de angustia enorme. Entonces, también tenemos que trabajar muchísimo en la prevención de la viralización de imágenes, de la viralización de contenidos. Tenemos que aprender a poder trabajar en conjunto con los medios de comunicación, no como enemigos, son parte de los profesionales en la escena. Y tenemos que aprender también a sensibilizar comunitariamente en no subir imágenes que realmente hacen daño y que no informan para nada. Fíjense ustedes de la cantidad de víctimas que estamos hablando y que no las tenemos en cuenta y que son las que luego hagan que una gestión de crisis no tenga el resultado que esperábamos. Y muchas veces nos preguntamos por qué, y en realidad tiene que ver con que la gestión de crisis involucra a muchos más actores de los que nosotros creemos. Esto es una imagen simple para que ustedes puedan ver ubicado en una escena sola los 5 niveles de víctimas, ¿no? Tenemos una escena de un accidente donde ahí tenemos bien identificado la persona que está atrapada en el vehículo como primer nivel,
Tenemos un segundo nivel, una persona que se entera o que está llegando al lugar. Es una foto obviamente armada, ¿no? Para que podamos ver una escena posible, una persona que puede estar, que se haya acercado en su vehículo hasta la escena y descubre que es su familiar el que está atrapado y fallecido. Tenemos tercer nivel, los profesionales trabajando, y mezclados en la misma escena, cuarto nivel, gente que ha quizás parado su auto y se ha acercado a ver qué pasó, que vino caminando de una población cercana, escuchó el ruido, sabe que hubo un accidente y se acerca a mirar lo que pasó, y están en una zona donde no deberían estar, no solo mirando, sino que también poniéndose en riesgo. Y vemos luego cómo desde sus casas una familia ve todo por televisión. Este es el escenario completo de estos 5 niveles de víctimas, donde si nosotros no lo podemos gestionar correctamente, empezamos a tener más víctimas de las que habitualmente deberíamos tener. Este concepto, junto con otro que vamos a ver enseguida, son los que nos facilitan la primera lectura de la escena y nos permiten comenzar a pensar qué herramientas de cuidado emocional vamos a manejar. Fíjense, esto lo deben haber visto ustedes también. Es otra de las imágenes que se ha viralizado en el mundo, el partido de Finlandia y Noruega, creo que era, o Dinamarca, donde un jugador tuvo un paro cardíaco en mitad del juego y los jugadores arman esta barrera humana. Esto me pareció muy importante. La barrera humana aquí no está bien armada, pero me parece, ahora les voy a mostrar por qué, pero sí el concepto de comenzar a cuidar la escena, ¿sí? De comenzar a tener claro, esto es algo que hace muchos años que estamos insistiendo, construir, trabajar con biombos. Los biombos son livianos, hay biombos ultra livianos, hay biombos que son muy fáciles de transportar y de armar, y eso cierra inmediatamente la escena, nos permite a nosotros como profesionales trabajar tranquilos, nos permite resguardar la privacidad y la confidencialidad de la persona o de las personas que están en ese momento atravesando una situación difícil, y nos permiten evitar que se saquen fotos, que se viralicen, que se suban imágenes, ¿no? Que las personas de cuarto nivel puedan acceder a la escena y que las de quinto nivel puedan verlo en su casa. Fíjense ustedes que con una herramienta tan simple, prevenimos los 5 niveles de víctimas. Trabajamos sobre los 5 niveles al mismo tiempo. Esta barrera humana, ¿por qué está mal construida? Porque las personas deben estar todas mirando hacia afuera, porque justamente lo que yo quiero prevenir es que ellos no vean lo que está sucediendo para que no se revictimicen, ¿sí? La idea es que funcionen como barreras siempre de espaldas a lo que está sucediendo. Pero me pareció sumamente importante que sí la hayan construido enseguida. Esto se construye con todas las personas que están en el lugar y no forman parte de la gestión, ¿sí? Con aquellos de cuarto nivel que se acercan a mirar, con aquellos profesionales, como en este caso, que no participan de lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Ellos aquí son segundo nivel de víctima, con lo cual hay que ser muy cuidadoso en que no estén mirando la escena, ¿sí? Porque si no, seguramente se van a revictimizar. Esta es la forma de colocarse, donde nosotros les pedimos a las personas, esto es una práctica en Chiapas, en México, si hay gente de México, les mando un abrazo enorme, porque estuvimos hace 4 años entrenando en Chiapas a Protección Civil, y bueno, estas fotos son de allí, y esta es la forma en que se coloca una barrera humana, siempre de espaldas a lo que sucede, que nos permite movilizarnos y cerrar una escena como nosotros vayamos necesitando. Las herramientas en la gestión de crisis, las herramientas de PAE, de primeros auxilios emocionales, tienen que ser muy simples, muy fáciles, muy rápidas de implementar, que no requieran de demasiadas cosas, que se puedan generar en pocos minutos, ¿sí? Porque si no, no sirven, esta es la realidad, no son útiles. Entonces vamos entendiendo que siempre estamos acostumbrados a hablar de primeros auxilios emocionales, de cuidado emocional para los demás. Y de a poco nos vamos dando cuenta que nosotros también estamos involucrados y que nosotros también necesitamos cuidado. Y el cuidado emocional son herramientas. Son herramientas que las llevamos como llevamos muchas otras más. Pero primero las vamos a usar nosotros en el autocuidado para luego estar en condiciones de cuidar a otros. Esta imagen también se las quería mostrar para empezar a entender otros escenarios. Esto es en Madrid, yo trabajo hace ya 12 años en España, y esto es el SAMUR de Madrid, es el servicio de ambulancias de la ciudad,
Y me interesaba que ustedes vieran en ese cuadrito que ustedes ven ahí marcado en rojo, ahí vemos que esta es una unidad dentro de las ambulancias que es de cuidado psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el SAMUR cuenta con profesionales dentro del sistema prehospitalario, con psicólogos formados en emergencias que se desplazan en la ambulancia, que por supuesto cubren las mismas guardias que el resto, y que cuando la ambulancia que llega al lugar considera que necesita apoyo especial, más allá del que ellos ya tienen como parte de su formación, se convoca esta ambulancia. Por ejemplo, personas fallecidas en la escena, accidentes con múltiples heridos o fallecidos, donde no alcanzan las manos, donde hay que informar, donde hay que gestionar muchas víctimas de segundo nivel, donde hay que gestionar varios traslados, o escenas con niños involucrados, que suelen ser las que producen mucho más desborde emocional, se convoca a esta ambulancia que se dirige rápidamente al lugar. Son formas de empezar a pensar qué tan necesario es gestionar y entender que las emociones son muchas veces, y muchísimas más de las que creemos, las que nos juegan en contra. Cuando una persona se desborda, cuando no sabemos cómo contenerla, cuando necesitamos darle información y no sabemos cómo hacer esto, cuando se enojan, cuando nos agreden, cuando se desborda en cantidad de gente y no sabemos cómo evacuar una zona, empezamos a necesitar de manera urgente herramientas de cuidado emocional. Y vamos a pensar ahora, en este escenario, las dos variables más importantes que tenemos que tener en cuenta para entender y para saber qué hacer. Una es clasificar víctimas desde el cuidado emocional, entender cuántos de cada nivel tengo en esa escena. De acuerdo a eso, yo voy a poder empezar a entender qué está pasando. Pero ¿cuál es la otra variable? Se van a entrecruzar dos variables para que yo pueda leer correctamente una escena de emergencias de manera muy rápida y decidir si tengo suficientes personas en el equipo que está asistiendo, si voy a necesitar pedir apoyo, qué herramientas voy a utilizar, cómo voy a dividir, a gestionar esa escena, dónde voy a ubicar a quiénes, cómo, ¿no? Esto es muy dinámico y responde a estas dos variables. Una vez que entendí cómo clasificar víctimas, voy a pensar qué hago y qué está sucediendo desde la disociación. ¿Y qué es la disociación? Vamos a pensarla en los tres momentos de la gestión de crisis, antes, durante y después. Así como ustedes lo ven aquí, la línea de arriba es la que corresponde a nosotros, a los profesionales de emergencias. Y la línea de abajo es la que corresponde al resto de los niveles de víctimas, ¿sí? A las personas afectadas directas por lo que sucedió. Mi querida Ali, sí. Tenemos otra pregunta desde Sucumbíos, la Amazonía ecuatoriana. El doctor Lema nos hace la siguiente consulta. En cuanto a la protección de los niveles, en cuanto a la prensa o personas que graben en vivo, ¿se puede prohibir esa transmisión y o borrar esa grabación de la atención a las víctimas? Compleja Sí, compleja porque en realidad es tan simple, ¿no? Pero lo complejo es la legalidad. Y eso depende de cada país. En España, por ejemplo, en Barcelona, no en la zona de Madrid, en la zona de Barcelona, no se puede subir ningún tipo de información grabada o filmada que no sea oficial. Para esto, por ejemplo, hay una central de lo que sería un comando de incidentes, pero permanente, que es la que le brinda a todos los medios de comunicación imágenes oficiales o videos oficiales. Si no se respetara eso, no se respeta eso, tienen una multa muy grande los medios que suban imágenes sensacionalistas o que no coincidan con lo que se está estipulando. En nuestro país, en mi país, en Argentina, no hay ninguna ley que prohíba esto, con lo cual cualquiera puede publicar lo que quiera y no hay sanción. El gran problema es ese, o sea, no podemos prohibir lo que la ley no esté prohibiendo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que necesitamos urgentemente es sentarnos a hablar de esto en serio y a tratar de proponer legislación que pueda controlar de alguna manera, porque yo creo que si supieran el daño, el enorme daño que producen a la gente que no podemos ni imaginar quiénes son ni dónde están, ¿no? Porque esto depende del grado de viralización local, nacional, internacional, ¿no? O sea,
Hay imágenes que yo les acabo de mostrar de un partido de fútbol que sucedió en Finlandia, y supongo que ustedes la vieron también, ¿no? O sea, la vio el mundo entero. O tenemos estos niños que aparecen en la playa muertos, que suben imágenes Open Arms, ¿no? Rescatistas sobre refugiados que nos dejan devastados días enteros, ¿no? Pensando en estas familias, y así como tantas cosas, hay situaciones que superamos ampliamente, pero millones y millones y millones de personas afectadas. Entonces creo que tenemos que empezar a sentarnos a pensar en legislaciones que controlen esto, definitivamente. Sí. Pero no lo podemos hacer nosotros. Ojalá pudiéramos, pero entraríamos en un terreno autoritario. Yo creo que sí podemos empezar a entender que trabajar con biombos y con barreras humanas es muy efectivo, y comenzamos de alguna manera a dar un mensaje, ¿no? Que es cuidar esa escena. A veces vemos como llaman escena segura algo que solo le han puesto una línea, nada más, ¿no? Y donde todo el mundo puede acceder, o nada directamente, o solamente gritando, que nadie se acerque, empujando gente. Entender que es mucho más operativo ya tener antes pensado, ¿no? ¿Qué es cerrar una escena o qué es generar una escena segura? ¿A qué nos referimos cuando decimos escena segura, ¿no? ¿Segura de qué? Creo que ahí tenemos mucho para pensar juntos, ¿no? Creo que incluso como latinoamericanos, porque la cultura es la misma. Entonces creo que tenemos que pensarlo más allá de una frontera, ¿no? Sino como una cuestión cultural que tenemos muy arraigada, de ir a mirar y ir a fotografiar. Excelente, Ali, gracias. No, por favor. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué nos sucede? La disociación es un mecanismo, primer punto, es un mecanismo mental que nos va a permitir, en el caso nuestro, trabajar en la emergencia. Pero ¿qué pasa? No es algo innato, y nos encontramos con muchos profesionales que no tienen el mecanismo de disociación activo. Y ahora van a entender qué peligroso que es esto y qué pasa cuando este mecanismo no está. Entonces, una de las primeras cuestiones en las cuales yo insisto mucho es que cuando se comienza a formar un profesional, o quizás antes, si es que hubiera instancias anteriores, antes de iniciar una carrera o de iniciar una formación, se realicen las prácticas donde nosotros podamos chequear que esta persona se disocie. Porque hoy nos encontramos con muchos profesionales que no pueden, luego de haber cursado una carrera, incluso hasta carreras como medicina, no pueden ejercerlas o no lo hacen correctamente o la padecen porque no se disocian. ¿Qué es esto famoso de disociación? En el antes, o sea, ahora, estamos todos igual. Nuestro cerebro, para decirlo de manera bien simple, ¿no? Nuestro cerebro tiene dos partes, una parte emocional, una parte racional. Y estas partes van juntitas, siempre. Mitad y mitad, más o menos. En el antes, ahora, como no sabemos lo que va a suceder, no tenemos idea de lo que puede llegar a suceder, ni nosotros ni quienes van a ser los futuros afectados, estamos todos igual, asociados. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra mitad cognitiva y nuestra mitad emocional están juntas. En el momento de actuar, cuando nosotros como profesionales registramos que vamos a actuar, ¿cómo es esto? Puede sonar una alarma, podemos tener una aplicación en el teléfono que nos avisa que hay que salir, puede sonar una sirena, cada uno, de acuerdo a la institución en la que está, sabe que hay una manera de activarnos. Puede ser un grito, puede ser lo que fuera, que nuestro cerebro sabe que eso significa que tengo que intervenir en una emergencia. Cuando sucede eso, comienza a darse justamente el proceso de disociación. ¿Cómo se da? En nosotros, en profesionales, lo que empieza a suceder es que el área emocional comienza a perder intensidad, comienza a separar, pierde intensidad, por eso se disocia, y el área cognitiva, racional, es la que comienza a ocupar todo nuestro cerebro. Esto nos va volviendo, en ese momento, seres técnicos, ¿sí? Nos vamos volviendo seres técnicos. La emoción se corre de la escena para dejarme trabajar. ¿Por qué? Porque yo soy una persona como cualquier otra. Tengo padres, hijos, marido, nietas, amigos, o sea, siento y vivo como cualquier persona. Entonces, ¿qué me diferencia en ese momento? Que el mecanismo saca la emoción del lugar
y me deja trabajar con el dolor del otro. A la mirada de los demás parecemos fríos, parece que nada nos importa, parece que nada nos afecta. ¿Por qué? Porque al suceder esta disociación, la primera función que aparece, la primera cuestión que aparece, está relacionada al plano físico. Recuerden, biopsicosocial, plano físico. Si uno mira a una persona que se está disociando, lo que va a observar es que hace esto. Se pone derecho, ¿sí? Erguida, los hombros para arriba. ¿Por qué? Porque comienza una cantidad de adrenalina y otras sustancias en el cuerpo a circular que producen una enorme tensión muscular. ¿Por qué? Para la lucha o para la huida, depende, ¿no? Pero para poder estar en condiciones de estar en una emergencia. Son cuestiones que tienen que ver con la supervivencia. Esta energía que comienza a aparecer, mucha fuerza que tenemos, hace que caminemos mucho más rápido, que movamos los brazos mucho más rápido, que podamos mover peso que quizás en otra situación no podríamos mover. En ese momento movemos personas, empujamos, saltamos, levantamos herramientas pesadas. También aparece nuestra voz en un tono de voz más alto para podernos comunicar y escucharnos, y aparece despojada de emoción, con lo cual es una forma de hablar que suena más fría, suena más autoritaria, ¿sí? Utilizamos un lenguaje que aparece naturalmente, que se llama cognitivo, que responde a 5 preguntas: ¿qué, cómo, quién, cuándo y dónde? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes conforman el equipo? ¿Qué herramientas vamos a llevar? ¿Cuánto tiempo vamos a demorar en llegar? Estas preguntas que hacen que nosotros podamos tener información sobre lo que va a suceder. Todo esto junto va generando nuestra disociación técnica, nos va volviendo técnicos. Aparece también, si la disociación es alta, la disociación se va produciendo proporcional a la emergencia, ¿sí? Si la emergencia es muy fuerte, si lo que está sucediendo es muy fuerte, yo me disocio más todavía. Entonces aparece también un tipo de anestesia en la cual nosotros no percibimos cansancio, no percibimos hambre, sed, calor, frío, nada. Por eso en emergencias que van a durar más de 2 horas se necesita siempre un monitor, alguien que vigile si estamos hidratados, si no estamos por demás cansados, si hemos comido, si demora más de 5 o 6 horas, es una gran emergencia, un desastre. Necesitamos a alguien externo que esté observando lo que sucede con las personas que están involucradas trabajando. En medio de todo este escenario, tenemos del otro lado a las personas afectadas. Vamos a pensar primer nivel de víctimas y segundo nivel, que son los más afectados. ¿Qué les sucede a ellos? Fíjense, justamente lo mismo, pero al revés. La disociación en la escena de emergencias de las víctimas es emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte cognitiva o racional es la que desciende, es la que está muchísimo menos presente, y la parte emocional es la que va a cubrir la escena. Son personas que tienen la misma fuerza, que tienen la misma energía, pero no pueden pensar, no pueden generar respuestas, no pueden comprender. Hoy sabemos desde las neurociencias que una persona disociada emocionalmente no comprende por bloque más de 3 consignas. ¿Qué quiere decir esto? Hola, soy Alicia y estoy para ayudarte. Esas son 3 consignas. Y quizás para mí sean solo buenas tardes. Y sin embargo esta persona se queda pensando quién es Alicia, ayudarme para qué. A partir de ahí todo se hace más difícil, porque yo tengo de un lado a una persona erguida, uniformada, con un tono de voz alto, necesitando saber mucho, preguntando mucho, dirigiéndose con un tono de voz frío, con una mirada que parece fría, ¿sí? Pero porque está disociada, no porque es fría la persona, con una urgencia en manejar una escena, en movilizar a una persona o inmovilizar a una persona, en trasladarla, en preguntarle información muy necesaria y muy urgente. Y del otro lado tengo personas que no pueden entender lo que le están preguntando, que a veces no recuerdan ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni nada, que no entienden lo que está sucediendo, que no terminan de comprender lo que está pasando, y que ese momento de ese choque es fundamental que nosotros, profesionales, podamos entender lo que está pasando, que podamos tener protocolos de intervención flexibles para poder comprender cuál es la urgencia
en preguntas, en información, para no atosigar a las personas con una cantidad de palabras que no pueden comprender y que muchísimas veces desencadenan en agresividad. Hoy el escenario de emergencia se caracteriza por la agresividad. Las personas se ponen muy agresivas, se sacan de sí mismas, contestan mal, agreden verbalmente y a veces hasta físicamente, producto de que no pueden soportar lo que está sucediendo. La agresión física, por supuesto, es el límite donde nosotros ahí no vamos a intervenir desde un cuidado emocional. Pero la agresión verbal muchísimas veces requiere comprender lo que está sucediendo. ¿Cuál es el gran riesgo en una escena? Que el profesional disociado técnicamente, cognitivamente, se disocia emocionalmente. Si cuando yo llego a la escena me resulta familiar, si la persona que está involucrada en la escena es una persona conocida mía, yo en ese momento dejo de ser profesional, tercer nivel, y me convierto en segundo nivel de víctima. Si yo me enojo con la persona que está diciéndome alguna agresividad o algún comentario que a mí me enoja, y yo comienzo a discutir, pero ¿cómo usted me va a decir eso a mí? ¿Pero a usted le parece que yo estoy aquí para ayudarlo y usted me insulta de esa manera? En 2 minutos yo me disocié emocionalmente. Y me puse a la par de esa persona a discutir a nivel emocional. Si sucede eso, yo tengo que salir de la escena, porque yo ya no tengo capacidad técnica para resolver. Si yo tengo una persona conocida involucrada en la escena, tengo que salir de esa escena, porque no le puedo garantizar a esa persona el mejor cuidado posible. ¿Qué sucede después? Terminó la escena de emergencias y fíjense qué nos sucede a nosotros. Después viene lo que habitualmente llaman el bajón. El bajón es una disociación emocional. ¿Por qué? Porque somos personas. Porque la emoción se corrió un momento para dejarme trabajar, para dejarme actuar, para parecer frío. Pero yo no soy fría. Entonces, ¿qué va a venir? Inversamente proporcional de todo lo que sucedió. Lo primero que voy a registrar es un cansancio enorme, enorme. ¿Por qué? Porque hubo un exceso de gasto de energía que no lo percibí, pero sucedió. Voy a estar muy cansado y atrás de ese cansancio va a venir el hambre, la sed, el dolor, quizás me golpeé o me sucedió algo y ni me di cuenta, y después viene la emoción. Todo junto en realidad. Entonces viene la angustia y la tristeza por esa persona que murió o que la vi sufrir, viene la tristeza por esa persona que perdió quizás su casa, su trabajo, viene el enojo, viene la bronca por lo que me dijeron, por lo que sucedió, viene rabia, vienen todas las emociones juntas. Ahí es donde nosotros tenemos que poder gestionar esas emociones. No creer que se van a ir simplemente, no ocultarlas, porque pareciera que si no, no podemos ser buenos profesionales, o creer como muchas veces he escuchado que son signo de debilidad, no. La emoción es signo de fortaleza. La debilidad es tener que esconderla. La debilidad es hacer creer que no me pasa nada. Esa es debilidad. La fortaleza es poderla gestionar. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a tener cuidado. ¿Y qué le sucede a las personas involucradas? Lo mismo de nuevo al revés. Cuando baja su disociación emocional pueden comenzar a pensar. Entonces a veces se acercan a pedirnos perdón por lo que nos dijeron, se acercan a agradecernos todo lo que hicimos, nos traen algún regalo si pertenecemos a alguna institución a la cual se pueden acercar, porque ahí pueden comprender. Vuelven a preguntar lo que quizás nosotros le dijimos 10 veces, pero no pudieron retener o recordar. Clasificar víctimas, y vamos a ir acá, y ahora vamos para arriba. Clasificar víctimas y entender de qué se trata la disociación, tanto en el equipo que va a intervenir como en las personas que están en la escena, es lo que nos van a permitir trabajar de manera correcta. Es lo que nos va a permitir intervenir con la cantidad de personas que necesito y con las herramientas que necesito. Entonces tenemos que evitar la revictimización y evitar la multiplicación de víctimas. Es el gran desafío cuando uno llega a una escena de emergencias. Y empezar a entender que nos formamos con herramientas, nos formamos con técnicas, nos formamos con un montón de cuestiones relacionadas a la bioseguridad, pero el concepto de bioseguridad emocional, ¿dónde está, no? ¿Cuándo me cuido yo en lo emocional? Mi querida Ali. Sí, René.
Tenemos un mensaje acá desde Miguel Labrovic, Gran amigo, sí, un gran desde amigo. Corrientes, Argentina. Sí. Dice, ¿sería conveniente entonces designar un integrante del equipo de trabajo que sea el que difunda la información de los hechos y filtre para la gente o el periodismo? Muy buena Exactamente. pregunta, muy buena. Exactamente, el vocero. Cuando los equipos son operativos, el vocero cumple una doble función, que puede cumplir la función de monitor, que yo indicaba recién, que es la de observar cómo está el equipo y garantizar que se hidrate, que coma, que descanse, y es la persona que va a dar información hacia adentro del equipo, cuánto tiempo vamos a seguir trabajando, si se va a suspender la búsqueda de una persona, lo que fuera, y es el que va a filtrar la información hacia afuera. Eso permite la coherencia, que no sean múltiples personas que den información, que no se le haga una nota a cualquiera que está por ahí caminando y que a lo mejor no dé la información correcta. Sí, claramente. Y por eso es muy importante tener una persona que esté formada y que sepa cómo dar esa información, qué información dar. Sí, sería fundamental. Son los roles de los que yo hablaba antes. Comenzar a pensar que un equipo se basa en la distribución de roles, donde todos podemos hacer todo, pero cada uno tiene un rol diferente. Sí. Perfecto, Ali. Aprovecho esta pausa para leer otra consulta desde Ecuador. ¿Existe experiencia sobre la correcta aplicación del protocolo de entrega de malas noticias a nivel prehospitalario? Sí. Esa es la primera parte de la pregunta. Y dice, ¿y qué recomendaciones daría para poder implementar dicho protocolo en el Ecuador? Saludos, Francisco Guevara. Un saludo, Francisco. Bueno, nosotros manejamos un protocolo que yo he diseñado hace ya muchos años, que es un protocolo de noticias tristes que se puede enlazar o no con el protocolo de reconocimiento de cuerpos o pertenencias, ¿sí? A veces no hay cuerpos, pero hay pertenencias, y a través del reconocimiento de pertenencias comenzamos también a corroborar si la persona está involucrada o no, sobre todo esto en zona de desastre. A nosotros nos da un resultado fabuloso, ¿sí? Porque esto permite, los protocolos que tienen como finalidad que lo que vamos digamos, a incluir en un protocolo es algo legalizado, o sea, estamos dentro de los ámbitos legales del país, ¿no? Y por otro lado, es una herramienta que al profesional que la va a usar le da una tranquilidad enorme, porque te marca los pasos a seguir, no tenés que improvisar, decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué palabra uso? ¿No? Está todo marcado en el protocolo, que por supuesto es muy flexible, que se va a adecuar a la situación. Y nosotros trabajamos ya hace muchos años desde la red PAE y otras instituciones que se han sumado a la formación en PAE con estos protocolos, y realmente el resultado es muy bueno porque cuida al profesional y cuida a la persona que va a recibirlo. Por supuesto, el impacto, de acuerdo a lo que vayamos a informar, siempre es fuerte, ¿no? Es duro, pero no es lo mismo cuando una persona no sabe qué decir o utiliza palabras que no son las adecuadas o no respeta tiempos, ¿sí? El protocolo habla de los tiempos de comprensión, está apoyado justamente en la disociación emocional de la persona, en cómo yo qué información doy, qué espero, qué momento espero, por qué lo espero, ¿no? Entonces cuando realizamos el entrenamiento, porque los protocolos requieren entrenamiento sí o sí, porque hay que poner el cuerpo en esto, vamos viendo, aprendiendo a medir eso, ¿no? ¿Cuándo voy a esperar que la persona haga una pregunta? ¿En qué momento no? ¿Qué información doy fraccionada? La información la vamos a dar toda, pero la vamos dando por partes y de qué manera, ¿no? De acuerdo a lo que haya sucedido. Pero sobre todo, la manera que nos preguntaba de instalarlo en Ecuador y en cualquier país, ¿no? Requiere de un trabajo primero muy profundo en el profesional que lo va a trabajar. ¿Por qué? Porque el protocolo de malas noticias, que en general lo relacionamos con la notificación de muerte, requiere sí o sí, y ahora en un ratito vamos a meternos con esto, requiere sí o sí el trabajo con la muerte. Y es algo que tampoco se hace de manera profunda. Y el trabajo con la muerte habla de trabajar con mi muerte y la de mis seres queridos. Porque si no, en el momento en el cual yo tengo que trabajar con la muerte de otra persona, es altamente probable que me paralice, que me genere algún tipo de reacción que no pueda manejar, que no sepa ni siquiera cómo decirle al otro, se murió tu hijo,
sin que se me vengan todas las imágenes de mis hijos, sin estar desesperado por luego llamar a mi casa y verificar que están todos bien, sin tener una angustia enorme, ¿no? Y esto requiere de mucho trabajo primero, antes, o sea, algo que es tan simple como un protocolo, requiere de un trabajo enorme con todo, ¿no? Con lo que es culturalmente la muerte, con lo que es culturalmente el dolor, con qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, cómo se utiliza el lenguaje cognitivo, cómo se maneja lo que llamamos imágenes mentales. La imagen mental es una de las cosas que puede jugarnos más a favor o más en contra, ¿no? Y por ejemplo son el eje del reconocimiento de cuerpos. O sea, cómo cambio imágenes mentales es una técnica para facilitar la reacción de una persona y para cuidarme yo, ¿no? Entonces, lo que luego se transmite en un protocolo muy simple, muy simple, porque como les decía, para trabajar en emergencias todo tiene que ser simple. ¿Cómo hago con esto? Atrás hay un entrenamiento importante. Sí. Perfecto, Ali, gracias. No, por favor. Y en función justamente de esto, ¿no? La comunicación nos sostiene como personas, los protocolos de notificación, los protocolos de actuación, basados en la comunicación. Y tenemos que tener cuidado porque comunicarse no significa hablar. A veces lo usamos como un sinónimo de decir algo. Y la comunicación atraviesa el ser humano en todos los ámbitos. No existe no comunicarse. Cuando uno piensa esto, empieza a darse cuenta que nosotros nos comunicamos desde el momento antes de nacer hasta el último momento de nuestra vida. 24 horas todos los días del año. Porque la comunicación puede ser verbal, no verbal, puede ser estar y no estar. Una persona que no está, se está comunicando. ¿Qué es lo que yo voy a interpretar? Y bueno, eso es otra historia. Pero se está comunicando. No le interesa venir, no pudo venir, se sintió mal, qué sé yo. Yo voy a interpretar algo, pero se está comunicando. Aprender en la emergencia a manejar nuestro lenguaje es gran parte del cuidado emocional, porque es justamente lo que atraviesa la comunicación en la emergencia. No vamos a entrar porque es un mundo, ¿no? Podríamos desarrollarlo horas y horas, pero la comunicación en la emergencia requiere que estemos entrenados y entendiendo que nosotros nos comunicamos todo el tiempo y que las personas afectadas nos ven e interpretan algo. Por eso les marcaba que cuando uno se disocia, el aspecto que damos hacia el otro es que nada nos importa. Incluso porque aparece el humor, a veces nos reímos, o algún comentario, una broma, y todo esto, nuestra mirada seria, nuestro tono de voz muy austero, hace que el otro crea que no nos importa nada. Y así como eso, tantas cosas más. Nuestra comunicación verbal es el 30%, lo que decimos, las palabras, lo que escribimos, 30% de nuestra comunicación. El 70% es no verbal. Pero ¿saben cuál es el problema? Que lo no verbal uno no lo puede percibir. Aparece y nada más. Por eso hay gente que uno dice, ay, qué bien, me cae muy simpático, qué divina persona. Y a otros decimos, ay, pero qué fea persona, no me gusta. Y uno les pregunta, ¿los conoces? No, no los conozco. Y dice, ¿cómo si no los conoces? Te caen bien, te caen mal, ¿no? El lenguaje no verbal. ¿Cuántas veces uno saca conclusiones de acuerdo al tono de voz de una persona, al gesto que hizo, de acuerdo al movimiento? No es lo mismo que yo venga y diga, hola, gracias a todos por estar acá, qué placer que me estén acompañando hoy, y otra cosa es que yo diga, hola, buenas tardes, gracias a todos por estar acá, qué placer que estén acá, ¿no? Del otro lado van a pensar algo totalmente diferente, y si analizan las palabras son las mismas. Aprender a manejar nuestro lenguaje no verbal es gran parte del manejo en una escena de emergencias. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué gesto hacemos? ¿Qué mirada tenemos? ¿Cómo desarrollamos todo esto? ¿Cómo generamos empatía o no? ¿Cómo generamos empatía positiva o negativa? ¿Cómo podemos comunicar una noticia triste y ser creíbles para esa persona? Es un gran desafío, y es un gran desafío como equipo. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal nos permite como equipo estar cerca, saber qué le está pasando a mi compañero, entender qué está queriéndome decir o qué le está sucediendo. Si va a necesitar ayuda, si no la va a necesitar. El lenguaje no verbal sostiene a un equipo en la emergencia. Circula todo el tiempo por ahí.
Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta al interno. Tú miras si la contestamos en este momento o hacemos otro masterclass, porque la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipos de técnicas nos recomendaría para aplicar en personas que presentan acciones de suicidio? Esa es la idea. No lo podríamos contestar ahora. A ver, primero porque yo no de ninguna manera enseñaría técnicas en una charla, en una clase, ¿no? O sea, eso requiere un entrenamiento y una formación. Y para que se den una idea, quizás todos, la formación en primeros auxilios emocionales tiene 5 niveles. Cada nivel es de 15 horas. Suicidio y duelo sin cuerpo, que son las dos cuestiones que más nos convocan en la gravedad, es el último nivel. Están en el 5.º nivel. O sea, fíjense la cantidad de herramientas que tenemos que tener antes para poder intervenir en una problemática como suicidio, que hoy es una problemática biopsicosocial, es una problemática que excedió la salud mental, que ya no estamos hablando de salud mental cuando hablamos de suicidio, sino que es uno más de los componentes de la salud mental, y donde requiere que podamos analizar una cantidad de cuestiones para después poder entender qué herramientas voy a usar. Así que no, eso yo no lo podría dar nunca en una charla, porque requiere de un compromiso profesional enorme, enorme en cuanto a la formación y en cuanto a saber yo quiénes están del otro lado, para saber qué pueden y qué no pueden, y en qué ámbito se utiliza y no. Así que en eso les pido disculpas, pero lo dejamos para otro encuentro, que podemos hacer una charla sobre suicidio, donde no voy a dar técnicas, pero sí podemos pensar lo que es hoy la temática de suicidio, sobre todo en un escenario de emergencias, con mucho gusto. Perfecto, Ali, muchísimas gracias. No, por favor. Entonces, podemos diferenciar, y en función de lo que hablamos de los protocolos, comunicarme, que es algo que no puedo evitar, a dar información. Todo lo que es protocolos en un momento de emergencias están ligados justamente con la información. Yo puedo dar o no dar información. Puede suceder que no utilice un protocolo correctamente o que no los tenga, y entonces no esté dando información. Y sepamos que lo único que calma a las personas es la información. La gente necesita saber, y es lo primero que te preguntan. ¿Qué pasó? ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué le van a hacer? ¿A dónde lo trasladan? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes están involucrados? Quiero saber si mi familiar está o no está aquí. Todo esto es información, y todo esto se maneja a través de protocolos. Igual que necesitamos información, como hablábamos antes, puertas adentro de un equipo. El equipo necesita saber qué está sucediendo, cuánto tiempo más va a trabajar, si hay más heridos, si no hay más heridos. Estamos desarrollando una serie de herramientas en estos momentos que tienen que ver con la visión de túnel y la visión de faro. Cómo trabajar ambas visiones que suceden automáticamente. De hecho, la visión de túnel sucede de manera automática y la de faro hay que lograrla y conseguirla. Entonces, estamos viendo herramientas para poder entrar y salir de las escenas, justamente para poder aplicar otro tipo de protocolos, para manejar información, porque la información, cuando no está, genera incertidumbre y puede generar accidentes o revictimizaciones importantes. Veíamos antes, bueno, para que a ustedes les quede, porque obviamente después les queda el material, las diferencias, ¿no?, del lenguaje cognitivo y el emocional. El lenguaje cognitivo, que habla de qué, cómo, quién, cuándo, dónde, habla del hecho, habla de lo que sucede, habla de lo que yo quiero saber. Y el lenguaje emocional habla de lo que yo percibo. Yo creo, me pregunto por qué, yo pienso, yo imagino, ¿no? A mí me parece. Fíjense la enorme diferencia de algo totalmente subjetivo con lo que yo quiero definir o preguntar. El eje de las técnicas que nosotros utilizamos, de todas les diría, tiene que ver justamente con esta diferencia de lenguaje. Cómo yo voy a gestionar lo que sucede. Y acá sí me quiero detener un poquitito, porque creo que es donde empezamos a hablar de nosotros y donde empezamos a pensar, ya nos pensamos en la escena, pero hay algo que muchas veces no nos damos cuenta y que tiene que ver con lo que yo llamo el circuito de la frustración. Cuando nosotros trabajamos en una escena de emergencias, se da un fenómeno que va a parecer muy obvio y muy lógico cuando ahora se los comente, pero que no siempre lo pensamos en el contexto en que estamos. Cuando nosotros vamos a trabajar a un escenario, nos convertimos en mediadores. ¿Mediadores de qué?
mediadores de una realidad, de una situación que ya se está dando y una respuesta para dar. A ustedes no los convocan, miren, acerquen una ambulancia a tal lugar porque calculamos que en 5 minutos va a suceder un accidente. No, los convocan cuando ya sucedió un accidente, cuando ya hay una persona que hay que auxiliar, cuando ya está. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando llegamos a una escena de emergencias, la situación ya se está dando desde hace minutos o más. Y tenemos que dar una respuesta. Acá viene el primer punto. Para la sociedad y para las personas involucradas, siempre, pero siempre llegamos tarde. Siempre. Demoró mucho la ambulancia, demoraron los bomberos, tardaron como 15 minutos, tardó media hora en llegar. Y claro, si yo les pregunto a ustedes cuál fue el tiempo de reacción, cuál fue el tiempo de llegada, ustedes me van a decir, fue muy bueno. Tardamos 15 minutos, tardamos 17 minutos, tardamos 11 minutos. Tiempo de reacción excelente. Para nosotros, técnicamente, más sería llegar volando. Para la persona que hizo el llamado de emergencias y que lleva 20 minutos, media hora esperando, es muchísimo, porque está disociada emocionalmente, porque todas las escenas se le vinieron a su cabeza, y porque el estado en que está a lo mejor la persona accidentada hace 20 minutos, al momento que nosotros llegamos, cambió. Porque quizás una persona llama a una ambulancia cuando percibe que, no sé, su ser querido está teniendo un infarto. En el primer momento no percibe como un infarto. Se desmayó, se cayó, está en el suelo. Se disocia emocionalmente. Intenta reanimarlo como puede. Luego trata de encontrar el número de teléfono para llamar a emergencias. Luego llama a emergencias. Intenta darle la dirección de donde vive. La emergencia se activa y llega. Y cuando llegó a la emergencia, el señor está muerto. Cuando la señora llamó, este señor no estaba muerto. Cuando la emergencia llegó, el señor está muerto. ¿Qué iba a decir la señora? Tardaron mucho. Demoraron mucho tiempo. Mi marido se murió porque ustedes no llegaron. Mi querida Ali, sí. En la misma línea de lo que acabas de mencionar, tenemos una pregunta al interno. Dice, buenas tardes. En cuanto a la agresión verbal que recibimos como personal prehospitalario por parte de las personas que se encuentran en la escena, por seguir protocolos de atención y no actuar como ellos creen conveniente, psicológicamente también nos convierte en una víctima más. ¿Cuáles serían las acciones que recomendaría para actuar en ese momento? Saludos. Saludos. Muchos saludos. Y un abrazo enorme. Formarnos, insisto tanto en esto, formarnos. Cuando uno empieza a entender, por eso hablo de comprender la escena, cuando empezamos a entender que somos víctimas, cuando empezamos a entender que el otro no me agrede a mí, Alicia. Yo siempre digo, si yo me dedico hace 28 años a emergencias, si en estos 28 años que trabajo en emergencias, yo me creyera el 10% de las agresiones verbales que recibí, recibo y recibiré mientras siga trabajando en esto, y la verdad es que me quedo en mi casa o me dedico a otra cosa, ¿sí? Yo tengo que poder entender que en ese momento todo eso que esa persona me está diciendo, no me lo dice a mí Alicia, no sabe quién soy, no tiene la menor idea quién soy, pero me crucé en su camino en el peor momento de su vida. Y por eso es tan importante esto que estamos viendo ahora, el circuito de la frustración, porque comprendiendo que esa persona está disociada emocionalmente, no puede entender nada, solo lo único que quiere es pensar que lo que le está sucediendo es una pesadilla, que esto no es verdad, que esto no me está sucediendo, es lo único que esa persona quiere. Yo vengo a decirle que no es una pesadilla, que es la verdad, que le está sucediendo, se lo confirmo, lo notifico. Llego tarde para esa persona, porque no puede llegar a los 30 segundos que hizo el llamado telefónico, porque soy una persona, porque vengo en un móvil, porque tuve que equiparme, porque tuve que atravesar una avenida llena de vehículos. Esa persona no quiere saber nada de eso. Entonces me va a agredir a mí. Y ahí es donde viene el gran tema del autocuidado y del entrenamiento nuestro. Porque ahí es donde nosotros tenemos que poder entender. Entender no quiere decir que yo esté de acuerdo, ni que me guste, ni que la pase bien cuando me insultan. Es que tengo que entender lo que está sucediendo. Y está sucediendo esto.
que la realidad ya está dada y esa persona está desesperada, que yo tengo que cumplir un protocolo, porque es lo que me indica legalmente la institución y lo que me indica garantizar mi trabajo. Ese protocolo lleva un tiempo, sí, por supuesto. No es los tiempos que el otro quiere. Y no, cuando yo estoy del otro lado como víctima me va a pasar lo mismo. Si yo me disocio emocionalmente me va a pasar igual. ¿Y cuántas veces nos habrá sucedido a todos? De pedir cosas que sabemos que no se pueden, pero que las pedimos, porque las necesito. Entonces, esa cuestión de entender que nosotros a cualquier escena de emergencias siempre llegamos tarde para el otro es fundamental. Porque ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Ya entendemos con lo que nos vamos a encontrar. Saber que el otro está disociado emocionalmente y que no entiende nada, que lo único que quiere es salir de ahí corriendo. Y yo estoy ahí para que no se vaya y para que encima pueda entender que sí, esto le está sucediendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar como puede. Y a esto le sumamos algo más. Le sumamos que nosotros, como mediadores en esa situación, somos un instrumento humano. Y cada vez que aparece la palabra humano, comenzamos a hablar de límites. Límites geográficos, quedaban muy lejos, había mucho tránsito. Límites legales, lo que hablábamos hace un ratito, no publiques esto en las redes sociales. Yo hago lo que quiero y no tengo una ley que me prohíba, que me permita prohibirlo. Límites legales porque a lo mejor hay una maniobra X que yo la sé hacer, pero que desde prehospitalario no la puedo hacer. Legalmente no estoy habilitado para hacerla, pero yo la sé hacer, pero no la puedo hacer. Tengo límites económicos. Si yo tuviera, no sé, determinado equipamiento, esto sería muy fácil de resolver, pero no lo tenemos. En Latinoamérica, sobre todo, tenemos muchos problemas en relación a cuestiones económicas al momento de intervenir. Límites, límites, límites. Puedo de repente estar trabajando con una persona al lado que tiene una experiencia enorme y yo estoy súper tranquila, o estar trabajando con una persona que está haciendo sus primeras intervenciones y está muerta de miedo temblando. Y yo sé que voy a tener que darle algo muy simple porque está aprendiendo como alguna vez aprendí yo también. Nadie sabe hasta que no llega a un escenario de emergencia qué va a suceder. Porque podemos tener todos los límites a favor, todos los límites en contra, podemos tener un escenario con personas sumamente desbordadas, con personas no tan desbordadas, con pocas personas, con muchas personas. Es una cantidad de factores que no los sabemos nunca. Por eso el entrenamiento es fundamental, el entender es fundamental, porque yo nunca sé con qué me voy a encontrar. Puedo llegar a un escenario que tenga la misma cuestión, 2 infartos, que sean absolutamente diferentes uno de otro, totalmente diferentes uno de otro. Entonces acá es donde viene la posición que yo voy a asumir o no voy a asumir. Y es el gran debate hoy en el mundo. ¿Somos héroes o profesionales? Y la pandemia, si hay algo que dejó a la vista, fue esto. Cuando comenzó la pandemia y los héroes sanitarios y todo el mundo aplaudiendo, y luego eran las mismas personas que no querían que se acerquen, con las que no querían tener ningún contacto porque contagiaban. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo a un profesional, y a mí me preguntaban en ese momento, el año pasado, si me parecía bien que aplaudan a los profesionales sanitarios, yo les decía que no, que es lo peor que puede suceder. Porque nosotros como profesionales, somos profesionales, no somos héroes. Y si a mí me aplauden, es porque están esperando de mí un acto heroico que yo no voy a poder llevar adelante. Porque soy una persona. Y la gran diferencia que hay entre un héroe y un profesional, justamente, tiene que ver con eso. El héroe habla de éxito y de fracaso. En una emergencia no existe ni el éxito ni el fracaso. El éxito es que la emergencia no estuviera sucediendo. Y el fracaso es que no hubiera nadie para responder. Ahora, si nosotros estamos ahí, el profesional habla de mejor o peor, pero no habla de éxito o fracaso. El profesional va en grupo, siempre funciona en equipo, habla en plural, hicimos, fuimos, respondimos. El héroe habla en primera persona, porque yo hice, porque yo llegué. Y cuando las cosas no salen como el héroe quiere, le echa la culpa a todos los demás. No, aquí este hizo aquello, el otro. Y cuando las cosas salen como quiere, es gracias a él. Entonces, el héroe nunca facilita el trabajo en equipo. El héroe va solo y cree que puede salir en las fotos que quiere y no estar en las que no quiere. El equipo sabe que como profesionales, y esto sí hay que grabárselo a fuego,
hacemos lo mejor posible. Lo mejor posible, muchas veces, y se los puedo asegurar si hay alguien que recién está iniciando este camino, muchas, pero muchas veces, está muy lejos de lo que yo quiero. Está muy lejos de lo que la sociedad espera. Está muy lejos de lo que el equipo espera, de lo que la institución espera. Es lo que puedo, no lo que quiero, no lo que me piden, lo que puedo. Y si eso yo no lo tengo claro, si eso yo no lo puedo comprender, aparece justamente la frustración, que es la peor de las emociones, la peor de todas. No es ni el dolor, ni la rabia, ni la bronca, es la frustración. Es la sensación de que se podría haber hecho algo que yo no hice. La sensación de que yo no hice correctamente mi trabajo. Por eso tenemos que poder entender la enorme diferencia del héroe y el profesional. Gracias, mi querida Ali. Justo llega otra pregunta y va en la misma línea, ¿no? Dice, ¿cómo se manejan las descargas emocionales del personal prehospitalario y cada cuánto se recomienda? Se adelantó un poquito la pregunta. Me adelantó, pero se la vamos a contestar. La herramienta que yo sugiero muchísimo es el diffusing, que es un protocolo también de descarga emocional para el equipo, y se realiza inmediatamente después de sucedido el hecho que provoca esta carga, ¿no? Lo antes posible. Si se puede hacer cuando este equipo, estos profesionales vuelven a su base, mejor, si no se hará al final del día o antes del inicio de la siguiente guardia. Pero lo antes posible. Es un protocolo que nos va llevando en los tiempos de la disociación, apoyado en los tiempos de disociación, nos va a permitir analizar la situación, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y en función de eso, qué movimiento emocional produce. Y luego a ese protocolo se le pueden enlazar otras herramientas, como planes de manejo de estrés, ejercicio respiratorio con cambio de imagen, dependerá de lo que haya sucedido, desensibilización de imágenes, olores, imágenes visuales, auditivas, olfativas, va a depender, ¿sí? Pero se construye sobre la marcha. Pero sí o sí el diffusing es la primera herramienta para cuando un equipo de trabajo está afectado, ¿sí? Y lo que después va a permitir también detectar si dentro de ese equipo hay alguna persona de manera individual más afectada que el resto, por alguna razón, y a la cual se le puede brindar también la asistencia específica. Y dentro de este circuito de la frustración, donde hablábamos de lo mejor posible, se esconde algo que lo comenté hace un ratito más por arriba, que es justamente la muerte. Vivimos en una cultura donde desde lo que tiene que ver con la atención en emergencias, creemos, si uno empieza a observar o a analizar, creemos en la inmortalidad. Aunque todos digamos que no, que la inmortalidad obviamente no existe y que todos nos vamos a morir, la realidad es que gran parte de la frustración se apoya en eso. Gran parte de la frustración se apoya cuando escuchamos, por ejemplo, profesionales que dicen que salvan vidas, porque le salvamos la vida a una persona. Entonces yo les pregunto, bien, y si le salvaron la vida a esta persona, ¿por qué a la otra no se la salvaron? Y ahí aparece una palabra de 2 letras que es devastadora. Entonces te dicen en una escena, sí, salvamos la vida de esta persona, y en la otra escena te dicen, se me murió un paciente. Y entonces ahí es donde venimos nosotros y decimos, no, ni salvaste una vida, ni se te murió un paciente. Nosotros rescatamos personas, asistimos a personas, intervenimos a personas. Si esa persona tiene todas estas variables que vimos antes a favor, va a vivir, y si no, va a morir. Y ninguna persona se nos muere. Las personas se mueren, que es muy diferente. Porque cuando yo digo se me murió, mi cerebro dice, algo tuviste que ver. ¿Qué hiciste? ¿Por qué se te murió? Porque ¿por qué a este lo salvaste y a este no? Y ahí entramos en ese enorme debate de la mortalidad, donde todos decimos que todos nos vamos a morir, pero ¿hasta dónde de verdad lo creemos? ¿Hasta dónde creemos que todos nos vamos a morir y que no hay una edad para morirse? Porque también tenemos muy incorporado un cuentito chino de que la gente muere de anciana, y que cuando la muerte no es de anciana, es traumática. Y la realidad es que no es nada traumática. Lo que puede ser traumático es la causa de la muerte, es cómo murió esa persona. Pero la muerte en sí misma no es traumática, porque es parte de la vida, porque es parte de ese circuito de la vida.
Y si nosotros, por eso insisto tanto, no trabajamos estos temas a fondo, y no los debatimos y no los pensamos, seguimos creyendo que realmente la gente puede sobrevivir quién sabe cuánto. Y seguimos viendo una escena de emergencias cuando hay muerte como un fracaso y cuando hay vida como un éxito. Como si la muerte fuera el fracaso y la vida fuera el éxito. Ni lo uno ni lo otro. Hacemos lo mejor posible. Si la persona no tiene chances de vivir, va a morir. Y si la persona tiene chances de vivir, vamos a hacer todo lo posible para que viva. Y quizás tenga chances, pero estemos muy lejos, o no tengamos elementos, o no tengamos medios, y va a morir. Pero no se me va a morir a mí, se va a morir. Y acá abrimos un mundo más, que tampoco lo vamos a desarrollar hoy porque no nos da el tiempo, pero que tiene que ver con el acompañar a morir. Emergencia significa hacer todo lo posible para que una persona viva, pero si eso no es posible, acompañar a morir a esa persona. Y vemos muchos profesionales de emergencias que no acompañan a morir, que se van de la escena, que dejan la escena, que no toleran el momento de la muerte de una persona, porque lo siguen pensando como que siempre se podría haber hecho algo más. Y si siempre se podría haber hecho algo más, estaríamos hablando de inmortalidad. Sí, René, okay. Te veo ahí, así que va a haber una pregunta. No, exacto, tranquila. Bueno, hay dos preguntas acá, las voy a unificar porque van en la misma línea. Dice, ¿es indispensable contar con un psicólogo en una estación de emergencia en donde hay personal de primera respuesta? Eso es un hecho, ¿verdad? Sin embargo, nos consulta, ¿cuál sería el número apropiado de profesionales psicólogos por el número de personal de primera respuesta? Un ratio, una relación. Bien, son dos cosas claro, diferentes. Yo soy, el modelo que yo trabajo, digamos, el que yo suelo armar, organizar, es que todos los profesionales tienen que tener al menos 2 niveles, para que se den una idea de horas me refiero, ¿no? Al menos 2 niveles de entrenamiento en cuidado emocional. O sea, todo esto que estamos diciendo aquí, algunas cosas más, que tener incorporadas todos los profesionales y tener las técnicas, ¿sí? Para gestionar este tipo de cuestiones. A partir de ahí tenemos un profesional psicólogo en la escena que va a gestionar las cosas que excedan a todo esto que estamos hablando, ¿sí? Las cuestiones individuales, un grupo muy afectado, no sé, murieron 3 niños y tuvieron que hacer un traslado de los cuerpos, los padres gritando, llorando, están muy afectados, alguien que llegó a la escena y su familiar era alguien conocido, algo que sucedió dentro del equipo, algo que vienen arrastrando, ahora vamos a ver rapidito anestesia emocional. Ahí tenemos a un psicólogo que va a poder intervenir de otra manera. Pero sí me parece fundamental entender que todos tienen que tener herramientas de cuidado emocional, ¿sí? No se trata de que el psicólogo es el que va a estar siempre esperando que llegue la persona afectada y la va a contener, sino que tenemos que manejar la escena diferente. O sea, la intervención de cuidado emocional está en el antes, en el durante y en el después. Y entonces ahí es donde podemos ver la proporción. Yo no les podría decir un psicólogo cada cuánto, pero para que se den una idea, por decir un número, cada 100 personas un psicólogo es suficiente. Si esas personas están entrenadas. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a estar formado en la misma línea. Con lo cual, yo voy a decir, bueno, esta dotación vino afectada, por ejemplo, o este equipo de prehospitalario se vio afectado. Hagan un defusing y luego se comunican conmigo. O sea, el psicólogo no va a estar en el defusing, pero esa dotación ya se va a reunir y va a realizar su descarga emocional. O se va a acercar a una persona y va a decir, mira, me afectó esto, yo realicé esta técnica, esto, y no me sigo, estoy mal, sigo mal. Entonces ahí va a intervenir el psicólogo. Pero ya se realizaron gestiones, ¿no? Tenemos que aprender a entender que esto es parte de nuestra formación. No podemos poner todo en la figura del psicólogo. Debemos nosotros formarnos y luego viene la figura del psicólogo para aquellas situaciones que superan la media, ¿no? Ahí es donde vamos con el psicólogo. Perfecto. Bien. Tenemos otra pregunta y me parece muy, muy interesante. Al decir, se me murió un paciente, es por la personificación y en parte la humanización hacia nosotros, como un reflejo de los nuestros. ¿Cómo podemos luchar o mantener a raya ese sentimiento de la personificación de la culpa? Justamente con todo esto que estamos hablando, ¿no?
no existe la culpa, salvo que yo haya gestionado algo concretamente mal, ¿no? Que yo diga, no puedo creer que hice esto mal, ¿no? Luego, en ese contexto, hacer lo mejor posible es lo que puedo, no lo que quiero, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a reencuadrar. La culpa siempre es la otra cara de la responsabilidad, con lo cual tenemos que aprender a manejar la exigencia. Por eso hablo tanto del entrenamiento anterior, de la formación anterior, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a formarnos, vamos descubriendo cuáles son nuestros límites, qué puedo y qué no puedo, qué escenario se puede transformar peligroso para mí y cuál no, de acuerdo a mis vivencias, mi historia y un montón de otras cosas más. Y en función de eso yo puedo empezar a desarrollar la responsabilidad, que está también muy ligado a la autoexigencia. O sea, la exigencia y la autoexigencia, una cosa es lo que la institución, la situación, la sociedad me exige a mí como profesional, y otra es la que yo me exijo como profesional, y cuidado ahí, porque si dentro de la autoexigencia está que siempre todo salga como yo quiero, o todo sea que la persona viva, o todos, estoy muy equivocado, voy a tener que manejar eso correctamente. Y por eso insisto tanto, para mí una de las enormes deudas que hay en nuestra formación, ni hablar con el autocuidado, pero es el manejo de la muerte. No podemos seguir trabajando en emergencias sin destinar horas de formación al trabajo con la muerte. ¿Cómo manejo yo la muerte? ¿Cómo hago para poder entender de verdad internamente que no se nos muere nadie? Que la gente se muere. ¿Cómo hacemos para y con la pandemia esto superó todo? Nosotros llevamos desde el año pasado con la Red PAE asistiendo, pero cantidad de instituciones justamente por este tema, por la impotencia, por la desesperación con la muerte. Cuando la muerte no depende, ojalá, pero seríamos muy poderosos, seríamos dioses, si nosotros creyéramos que podemos manejar la vida y la muerte así. Hacer todo lo posible es otra cosa. Yo he tenido grandes debates con profesionales en torno al RCP. Frases como tus manos salvan vidas, que aquí se dice mucho, ¿no? Te entrenes en RCP porque tus manos salvan vidas. ¿Y qué pasa cuando el porcentaje de personas, que sabemos que es muy alto, habiéndole hecho RCP, no viven, mueren? Mueren después de maniobras de muchos minutos de RCP. ¿Qué le digo yo a esa persona que le dije que su mano salva vidas? ¿Qué le digo ahora? ¿Que sus manos no salvaron vidas? Entonces, tenemos que empezar a replantearnos el escenario de emergencias. Tenemos que empezar, y yo sé que no suena bonito, pero tenemos que amigarnos con la muerte. Y entender que un escenario de emergencias es vida y muerte. Y que un escenario de emergencias es hacer todo lo posible para que una persona viva, pero igual de importante es acompañar a morir a una persona, notificar correctamente a la familia, darle la información que la familia necesita, asegurarle que esa persona no murió sola ni murió abandonada, que murió cuidada, que su cuerpo fue respetado. Todo eso forma parte del escenario de la emergencia. Y creo que es algo que nos debemos mucho en la formación en emergencias, porque lo pagamos caro nosotros, lo pagamos muy caro los profesionales. ¿Y qué pasa? ¿No? Y aquí, bueno, ya para ir cerrando y si hay más preguntas después, ¿qué pasa cuando no nos cuidamos? Muy brevemente, ¿qué pasa cuando no sabemos qué hacer con nosotros? ¿Qué pasa cuando las emociones no las podemos manejar ni gestionar? Aparece algo que se llama anestesia emocional. La anestesia emocional no es una patología, es la antesala de una patología, del enfriamiento emocional, del estrés postraumático y de tantas otras variables que pueden aparecer. Y la anestesia está basada en el concepto de anestesia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un dolor va a superar el umbral de tolerancia, nos dan una anestesia, ¿no? Nos van a sacar una muela o realizar una cirugía, nos colocan una anestesia. Y entonces yo le pregunto, ¿te dolió? No, no me dolió. No, no te dolió porque tenías una anestesia, no porque no duela. Bueno, esto es igual. Cuando las emociones que empezamos a acumular no sabemos cómo descargarlas y se nos hacen insoportables, sin darnos cuenta, comenzamos a generar una serie de conductas ligadas a la anestesia emocional, que nos hacen creer que estamos pudiendo con todo, pero en realidad no estamos pudiendo nada. Las conductas más habituales son las que les voy a comentar ahora, pueden aparecer en cualquier orden, pero son las más habituales. Hay muchas más también, pero estas son las primeras que solemos ver.
aparece el consumo de alcohol, pero aparece de una manera muy especial. Aparece el consumo de alcohol ligado a la hora de dormir, ligado al momento de ir a descansar, porque en realidad lo que aparecen son trastornos de sueño. La persona o llega el momento de ir a dormir y no se puede dormir, y luego duerme pocas horas, o se duerme pero se despierta a las pocas horas y su cabeza no para y no descansa, o duerme pero no alcanza la profundidad de sueño necesaria y está siempre cansada. Cuando esto se empieza a reflejar varios días, hay necesidad de dormir. Entonces aparece justamente el consumo de alcohol ligado, cercano a la hora de dormir y socializado. Entonces te dicen cosas como, yo antes de irme a dormir, me gusta calmarme, aquí en Argentina decimos bajo un cambio, ¿no? Es la frase que solemos utilizar como vamos más lento. Entonces consumo alcohol, me tomo un vinito, todo en diminutivo, ¿no? Una cervecita, un licorcito, un whiskycito, ¿no? Para que parezca menos, nos engañamos nosotros también. El gran problema no es que uno tome algo de alcohol en algún momento, un día u otro. El problema es cuando el alcohol queda asociado a la calma. Si yo no tomo alcohol, no me calmo. Ahí estamos en problemas. Aparece el consumo de drogas, permitidas, no permitidas, pero uno de lo más habitual es el automedicación, en medicación para dormir, justamente por el mismo fenómeno. Entonces comienzan tomando un cuartito, luego media pastilla, luego una, y comienza un proceso también adictivo, donde fisiológicamente nuestro cuerpo solo se calma si toma medicación. Si no la toma, empiezan ansiedades, empiezan una cantidad de otros trastornos. Aparece también algo que se llama música excesiva, que es un estudio realizado entre las neurociencias y la física cuántica, que demostraron que el uso frecuente de auriculares estimula una pseudodisociación. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas fuera del escenario de emergencia se colocan auriculares y esto hace que su cerebro esté muy activo, pero no se conecta con la emoción. Entonces vemos personas que están todo el tiempo con auriculares, escuchando música, programas de radio, podcast y demás cosas. Esto les permite trabajar, conducir su auto y demás cuestiones, pero no se conectan con la emoción. Aparece también la sobreestimulación, que son personas que realizan cantidad de actividades en un mismo día, no descansan, no paran, están siempre haciendo algo, y tienen como característica también que suelen ver que vivir el ocio como pérdida de tiempo. El ocio es absolutamente necesario para procesar distintas cuestiones a nivel mental, y estas personas no pueden conectarse con el ocio porque el ocio hace que entren imágenes, justamente facilita que yo pueda reflexionar, pensar, y entonces ahí aparecen imágenes y sensaciones que son muy desagradables, con lo cual están todo el día en actividad, se levantan a las 6 de la mañana, van al gimnasio, trabajan, luego hacen un curso, luego visitan a un amigo, luego van al supermercado, están siempre, siempre activas y siempre tienen un plan previsto. Si tengo tiempo, voy a ir de viaje a no sé dónde, voy a hacer el curso de no sé qué. No sea cosa que tengan tiempo. Entonces necesitan estar siempre ocupando ese tiempo. Aparece el mal humor como un cambio de estado. Personas que antes eran alegres, divertidas, bien, de repente comienzan a cambiar y comienzan a estar siempre enojadas, siempre con su cara muy tensa, siempre malhumoradas. Y cuando uno les dice algo, les dice, pero qué cara, o te invitamos a comer y no quisiste venir, hay un cumpleaños y no querés venir, ¿qué pasa con tu cara? ¿No? Que siempre tan serio. En general la respuesta que aparece, ¿y tu cara te la viste? Me decís de la mía y la tuya, ¿no? O sea, cero tolerancia a que aparezca algo que me marque lo que me está sucediendo. Y aparecen las enfermedades también de una manera muy especial, donde la causa de esas enfermedades siempre está puesta afuera, donde yo no tengo nada que ver. Si yo no tengo nada que ver en esta enfermedad que estoy teniendo, poco puedo hacer. Entonces me transformo en rehén de esas enfermedades. Por ejemplo, son enfermedades que son al principio muy leves, pero que se repiten. Entonces uno le dice a alguien, otra vez resfriado, ya te resfriaste 3 veces, otra vez, y bueno, con el cambio climático que hay, ¿cómo no me voy a resfriar? Otra vez con gastritis, siempre estás mal del estómago, y bueno, con lo que dan de comer aquí, ¿cómo no voy a tener gastritis? Otra vez contracturado, te veo que te moves, te duele, y bueno, con los problemas que me traen en mi casa, tengo una contractura, ¿no? Siempre la causa está afuera, yo no tengo nada que ver. Si no tengo nada que ver, no lo puedo modificar.
Hay muchas más, podríamos estar un rato largo. Con solo dos de estas situaciones en forma simultánea, ya podemos hablar de anestesia emocional. Ya podemos hablar de alguien que está yendo en un camino que no es bueno, en un camino que nos va a llevar al enfriamiento emocional, que sí es patológico, que sí es inhibitorio, porque en general va con medicación psiquiátrica, que suele arruinarnos la vida. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que solemos hacer para no aceptar y no admitir que las emociones son parte de la vida y que no sabemos manejarlas y que debemos aprender a entender que son parte, como es parte de nuestro cuerpo, como es parte de nuestra vida social, que no las puedo dejar afuera. Y que si no las siento es porque me enfrié, no porque me acostumbré a mi trabajo, o no porque hay que ser frío para trabajar en emergencias, no, para nada. Hay que saberse disociar, nada más. Aparecen cantidad de cuestiones que van acelerando esto, ¿no? Me enojo, en la escasa tolerancia a la frustración, me enojo mucho, el exceso, bueno, aquí en Argentina de mate, pero de café, ustedes allí toman también mucho café, de bebidas excitantes, gaseosas, bebidas energizantes, el exceso de tabaco. Los escasos recursos están muy relacionados a la falta de creatividad, a que nada me importa, ¿no? Como el desgano, la apatía. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer cosas nuevas? A nadie le interesa, no tiene sentido, ¿no? Y el aumento de las enfermedades. Todo eso va potenciando nuestro desgaste. Y funcionamos así, enfriados, pero muy acelerados a nivel mental, pero nuestro corazón y nuestras emociones muy frías. Y entonces empezamos a darnos cuenta que el cuidado emocional nos transforma la mirada, nos permite ver nuestra profesión desde otro lugar, nos permite tener seguridad, porque podemos evaluar una escena de una manera diferente, evaluarla en relación a mí y luego a la escena. Me estoy poniendo en riesgo, estoy pudiendo con esto, estoy sabiendo qué hacer con esta persona y luego sabré qué hacer conmigo después de esto. Tengo herramientas para comunicar, para cuidarme, para respirar, para poner a respirar a alguien, sé cómo tocar a una persona, sé cómo no debo tocar a una persona, sé por qué me está respondiendo de esta manera, sé cómo notificar, sé cómo gestionar una escena, sé cómo cerrar una escena, sé cómo trasladar a una persona que tiene claustrofobia, indicadores de claustrofobia y de vértigo. ¿Cómo hago con una persona que no quiere ingresar a una ambulancia? ¿Cómo hago con una persona que tiene miedo a la altura? ¿Cómo me manejo con esto? ¿Cómo hago para hacer una aeroevacuación cuando tengo una persona que tiene vértigo? ¿Con cantidad de herramientas que necesito? ¿Cómo voy a disfrutar la tarea? Que eso es fundamental. Si no, ¿para qué? Me dedico a otra cosa. El día que deje de disfrutar lo que estoy haciendo, es momento de sentarse a pensar. ¿Y cómo voy a entender, a comprender una escena? No simplemente llegar y actuar, sino cómo la voy a comprender, cómo la voy a leer antes de ingresar a esa escena. 3 minutos, lo que llamamos en el mundo los 3 minutos de oro. Esos 3 minutos donde yo voy a pensar la escena y me pienso yo, que en realidad no son ni 3 minutos, son 30 segundos. Saber que yo puedo elegir siempre y que eso es lo que a mí me permite cuidarme. Que no somos unas máquinas o que no somos títeres de una escena, que elegimos y que elegimos conociéndonos. El autocuidado empieza siempre en el autoconocimiento. Yo no me puedo cuidar si yo no sé cuál es mi límite, si yo no me conozco, si yo no entiendo qué pasa en una escena. ¿Cómo hago para cuidarme? Y luego cuando me sé cuidar, ahí puedo elegir. Y elegir va a tener que ver con los roles, va a tener que ver con debatir dentro de los equipos, hablar de estas cuestiones en los equipos. Un equipo que no habla de cuidado emocional está en un riesgo enorme, está en una zona roja permanente, porque son todas bombas de tiempo, porque nadie sabe cómo va a explotar quién y por dónde. ¿Qué técnicas necesitamos para poder trabajar? Técnicas de descarga emocional, hablábamos hace un ratito del diffusing y otras más, técnicas de manejo del lenguaje, técnicas de acercamiento a personas desbordadas, personas que gritan, que se mueven, ¿qué hago? ¿Cómo las sujeto? Lloran y no me escuchan, ¿no? Se tiran al suelo, ¿qué hago con esas personas? Técnicas de coordinación de grupos, tengo 50 personas afectadas, ¿cómo hago para trasladarlas, para moverlas?
para darles información, para comunicarles algo si tengo un incidente grande, desbordes de grupos masivos, desastres, ¿no? Plan de manejo de estrés que se diseña a medida, debriefing, técnicas que me van a permitir tanto con el respondiente como con los afectados, coordinación de talleres de manejo de estrés, trabajos en la escena con fallecidos, protocolos de notificación de muerte, protocolos de reconocimiento de cuerpos y pertenencias, contención a familiares y a compañeros, trabajo con vértigo y claustrofobia, protocolos de intervención específicos que se diseñan a medida de lo que sucede. Recuerdo hace muchos años, no me acuerdo cuántos, pero debe ser como 9 o 10, trabajando en Ecuador, tuve la oportunidad muchas veces de trabajar en Ecuador, un país que me parece fascinante y de gente maravillosa, trabajando en el Tungurahua, donde diseñamos un plan de evacuación del volcán, y estábamos poniendo en práctica la evacuación del volcán que estaba ahí haciendo bastante ruido. Y esto fue maravilloso porque hubo que diseñarlo en ese momento y a medida de la población y a medida de la comunidad y de las formas en que se iban a desplazar. Entonces a eso me refiero con específicos. Se diseñan de acuerdo a una cantidad de variables. Técnicas de autocuidado individuales y grupales, coordinación de escenas con intento de suicidio, como hablamos hace un ratito, y otras cantidades de situaciones particulares. Trabajamos mucho con duelo sin cuerpo, sobre todo en escenarios de desastre, donde es lo que pasó hace poquito con la torre en Miami, donde no todos los cuerpos van a aparecer. Y cómo se trabaja esto con las familias, cómo se notifica esto, cómo se contiene al familiar al cual le vamos a decir que se suspende una búsqueda y que no hay cuerpo, ¿no? ¿Cómo se hace con esto? Creo que es fundamental que entendamos que somos personas trabajando con personas y que el manejo emocional nuestro, de un equipo, de víctimas, de clientes, hablemos de lo que hablemos, es el inicio de la gestión. No podemos hablar de gestión de crisis si no entendemos que somos todas las personas que estamos en esa escena. Si no hubiera personas, no hay gestión de crisis. Entonces el manejo emocional es la base. A partir de ahí viene todo lo demás. A partir de que yo pueda entenderme y entender al otro. Y nada sirve si tenemos instalaciones maravillosas, pero si las personas que tienen que manejar las instalaciones no están en las mejores condiciones técnicas, físicas y emocionales para hacerlo. Puedo combinar instalaciones, herramientas, capacitaciones, cantidad de cuestiones, junto con este entrenamiento, junto con la respuesta que puedan desarrollar, pero siempre teniendo en cuenta que el cuidado nuestro como profesionales implica capacitación, entrenamiento, cuidado físico y cuidado emocional. Si no, puedo seguir comprando elementos y unidades, pero si las personas que lo tienen que usar no están en condiciones, no me sirve de nada. Y el gran debate, ¿somos héroes o somos profesionales? Y les puedo asegurar que la línea entre héroe y profesional es sumamente delgada. Podemos tener clarísimo que estamos del lugar profesional, pero tenemos que tener un cuidado cotidiano de no cruzar a la línea del héroe, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde la demanda es tan grande y es tan necesaria que tenemos que cuidarnos todo el tiempo de no atravesar esa línea. Y para terminar, yo termino siempre con esta frase: nadie se dedica a emergencias por dinero. Todos los que nos dedicamos a emergencias nos dedicamos por pasión, más allá de que luego vivamos de nuestro trabajo. Pero es un trabajo que requiere un plus, que es la pasión. Nadie se dedica a emergencias si realmente no le gusta. En el mundo hay muchísimas personas que no tienen idea qué les apasiona, no lo saben. Luego hay un grupo muy grande de personas que tienen idea qué les apasiona, pero que por alguna razón nunca lo pudieron hacer. No pudieron estudiar, no se pudieron formar, no pueden llevar adelante esa pasión. Y luego estamos nosotros, un pequeño grupo de personas en el mundo que descubrimos lo que nos apasiona y que tuvimos la enorme bendición de poderlo hacer, de poder estudiar y de trabajar hoy en aquello que nos apasiona. Si al final del camino lo que nos apasiona es lo que nos termina enfermando, estaríamos frente a la más triste de las paradojas, la más triste. Y hoy en día contamos con herramientas para que eso no suceda. Así que les dejo este enorme desafío, que lo que nos apasiona no nos enferme, porque es un desafío de cada día. Por mi parte, gracias y bueno, si hay preguntas, seguimos. Mi querida Liz, muchísimas gracias. Creo que
has roto varios mitos que generalmente en el argot del personal de emergencia se utiliza, ¿no? Muchas personas hablan de la salud mental y dicen, hey, no, acá hablamos de cuidado emocional. Y que el cuidado emocional no solamente es algo a la ligera, algo sencillo, algo que no se debe dar importancia. Al contrario, el cuidado emocional, como tú bien lo has mencionado, es muy importante para nosotros como personal prehospitalario, como personal de emergencia, como primeros respondientes. Y si no es conocido a tiempo, si no nos entrenamos a tiempo, si no conocemos al menos 2 de estos 5 niveles, yo tuve la oportunidad, la fortuna de estar 3 niveles contigo cuando estuve en Bomberos Quito con un buen grupo de profesionales y, y aún así siento que tengo que aprender muchísimo. Me quedo con esta frase, no salvamos vidas, no lo hacemos, nosotros rescatamos personas. Y con la segunda frase que siempre, desde que te he conocido y te he seguido, las ha acuñado y creo que eh, pega muy bien, bastante bien a todo el personal prehospitalario, que lo que nos apasiona, que lo que amamos, que la prehospitalaria que tanto queremos, no nos enferme, porque no podríamos estar en condiciones para poder desarrollar las actividades propias de nuestra profesión. Mi querida Alicia, te agradezco muchísimo por la intervención. Tenemos muchos mensajes al interno. Felicitaciones del sistema de urgencias médicas del Suma Puebla desde México, desde Argentina también, Colombia, Perú han estado presentes el día de hoy y obviamente muchísima gente de acá de Ecuador. Te agradecemos mucho por esta magnífica, magistral intervención y esperamos verte muy pronto por acá, por Ecuador. Te agradecemos mucho. Por el momento, no tenemos más preguntas. Creo que hemos solventado muchísimas, muy claro las inquietudes de los participantes. Sin embargo, creo que hemos dejado la puerta abierta para ahondar mucho más en lo que es el cuidado emocional en el prehospitalario. Palabras finales, mi querida Alicia. Muchísimas gracias a ustedes. Creo que la idea es esta, que se queden pensando. Me parece que es muy importante empezar a reflexionar sobre todo lo que significa el rol en la emergencia. Creo que estamos frente a escenarios nuevos. La pandemia nos mostró un escenario que existía, pero que no lo veíamos tan claro como ahora. Y me parece que tenemos que empezar por ahí, por cuidarnos, por disfrutar la tarea, por entender que la emergencia es una tarea muy difícil, muy diferente a la de otras tareas que por ahí vemos por la vida y que requiere sí o sí de cuidado. Y tal como vos decías, yo hablo de cuidado emocional, ¿sí? Porque empezamos por ahí, por herramientas de cuidado y autocuidado emocional. Así que muchísimas gracias, un placer enorme, a disposición de ustedes cuando quieran. Si alguno tiene alguna duda o a través tuyo, o me pueden ubicar en todas las redes sociales. Yo soy muy fashion, así que estoy en todas las redes sociales. Me pueden encontrar y me pueden hacer llegar cualquier inquietud que tengan o cualquier duda que tengan. Con muchísimo gusto las iremos respondiendo. Perfecto. Justamente nos están preguntando dónde pueden seguir tu trabajo, tus publicaciones, alguna red social, mi querida Alicia, por favor. Sí, me pueden seguir por Facebook, por LinkedIn o por Instagram como Alicia Galfazó, también como Red PAE. Me pueden encontrar en el canal de YouTube de Alicia Galfazó, ahí pueden descargar varios videos, hay muchos videos sobre todos estos temas que hemos tocado más desarrollados, y nos pueden seguir los jueves en este mismo horario, ahora estoy con el horario de Ecuador cambiado, a las 17 horas Ecuador, 19 horas Argentina. Todos los jueves tenemos un programa en vivo desde la red PAE o desde uno que también manejo yo sola, que vamos haciendo los quincenal, pero si ustedes se suman todos los jueves a las 17 horas Ecuador, 19 Argentina, en vivo por las redes sociales, Facebook, por YouTube, se pueden conectar y donde trabajamos todos estos temas con las preguntas que la gente nos quiera hacer e interactuamos sobre estas temáticas. Así que bienvenidos a todos. Excelente, Alicia. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a ti y gracias a ustedes por acompañarnos en este tercer masterclass.
internacional hablando de diferentes temáticas de atención prehospitalaria. Hemos hablado de gestión de servicios de salud, hemos hablado de cuidado emocional, hemos hablado de diferentes aspectos. Y próximamente los invitamos a la siguiente semana, el siguiente jueves, vamos a tener un tema muy interesante, muy apasionante. Vamos a tener un ponente ecuatoriano, el cual el doctor Daniel Simancas, nuestro director del posgrado de epidemiología, quien nos va a hablar acerca de atención prehospitalaria basada en la evidencia y en la práctica. ¿Es posible? ¿Se puede hacer? Los esperamos la siguiente semana. Por favor, conéctense, atentos a las redes sociales y muchísimas gracias por haber asistido la tarde de hoy. Alicia, nuevamente, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un éxito total, 190 personas conectadas, muchísimas preguntas. Este es el masterclass que más preguntas han realizado en esta ocasión. Un abrazo fuerte para ti. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao.